todo quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Esto yo creo que es algo que debemos nosotros, los combatientes, a los ciudadanos de las Varillas. Muchos de ellos a lo mejor conocen nuestra historia, lo que vivimos en Malvinas, y algunos otros no lo conocen. Pasaron 43 años y hay generaciones nuevas, y es una historia viva y que tenemos que nosotros, los combatientes, seguir malvinizando lo que fue esa gente en Malvinas. Muchos de nosotros hemos ido a colegios y vemos la necesidad de que la gente conocer lo que pasó en aquel año, en 1982, y eso lo llega a nosotros y lo fortalece, porque de alguna manera nos damos cuenta de que si no tenemos ese afecto en lo que ustedes lo están brindando, nosotros hubiese sido muy difícil en estos 43 años llevarlo adelante. Yo les voy a hacer un cronograma desde el día que empezó toda esta travesía. Mis compañeros acá van a responder, a ellos no les gusta hablar, por eso siempre hablo yo, y yo soy un apasionado de Malvinas, así que por eso me gusta hablar sobre el tema. Pero ellos también saben y han vivido cosas igual que las que he vivido yo. Y ellos van a saber responderle de alguna inquietud que ustedes tengan. No se queden con esa pregunta, pregunten, porque esto es un diálogo abierto, donde creo que todas sus expectativas se las lleven esta noche, sabiendo lo que pasó en esos 74 días en Malvinas. Bueno, toda esta historia comienza, como ustedes saben, en esa época, el sorteo para hacer el servicio militar. Y eso empezó en el año 81, en agosto, cuando sortearon. Y lo que a lo mejor le hablo a gente que pasó por ese tramo, se acordaba, porque a la mañana temprano estaban prendidos a la radio para saber qué número nos tocaba. Con el número, las tres últimas cifras del DNI te daba el número de sorteo. No me voy a olvidar nunca, ese día lo estaba escuchando afuera del taller de mi casa, y a razón de mi terminación, mi número de documento, me tocó el número 600. Dije, acá estoy al servicio militar. Bueno, ahí empezó. Fuimos a revisación en septiembre, y bueno, teníamos la expectativa que ahí te dieran que no eras alto. Pero bueno, no fue así, fui alto. Y siguió la travesía esperando el año siguiente que iba a hacer el servicio militar. Yo en ese momento estaba cursando el colegio ENEC, número 1, sexto año de técnico mecánico, y que a pocos meses me recibían. Bueno, así fue. Me tocó ir al viaje de estudio, regresamos de Bariloche casi a fin de diciembre, y el 31 de enero fue el día que los incorporaron, un domingo, en el 141 en el Parque Sarmiento. A las 6 de la mañana tuvimos que presentar y empezamos a cursar todo lo que era estar dentro de la milicia. Ahí lo estaban esperando sus tenientes, que no teníamos ni idea de dónde eran, pero sí los dividían en sectores, y ese domingo fueron la división. Y al día siguiente, que era el día, eso fue el 31 de enero, al día siguiente, el 1 de febrero, los embarcaron, los levantamos temprano y los embarcaron y los llevaron en avión a un destino. No sabíamos dónde era, y no los imaginamos que era
en el sur. Bueno, y así fue. Llegamos a Comodoro Rivadavia el 1 de febrero. Ese día cumplía los años yo, así que imagínense qué cumpleaños hermoso que tuve. Salimos de Córdoba con más de 40 grados de temperatura y llegamos a Comodoro con 10 grados de temperatura, un frío, nublado, viento, esos álamos que se doblaban. Y llegamos al Regimiento de Infantería número 8, General O'Higgins, de Comodoro Rivadavia, que estaba muy cerquita del aeropuerto donde nosotros habíamos mandado. Bueno, el primer paso que dimos es sentarnos frente al comedor que estaba preparado para el corte de pelo. Era para la edad, era lo más terrible porque muchos se descuidaban su cabellera. Y bueno, y ahí el segundo salimos todos iguales pelados. Bueno, ahí tuvimos la primera alegría, dentro de todo la primera alegría, porque encontramos un varillense que ya estaba haciendo el servicio militar en el Comodoro. En ese día, esa tarde que estábamos todos sentados, muertos de frío, él los vino y los trajo pulóveres a todos. Y mi mamá y mi papá, a la media hora de que yo ya había llegado a Comodoro, y ya sabía, en esa época había teléfono, ya sabía de que yo estaba en Comodoro. Ese señor, el señor Flandino. Él andaba con una chaquetilla, era enfermero. Y bueno, después pasaron los días. Yo estuve como 10 días como excedente dentro del regimiento. ¿Qué quería decir? Que era que el regimiento había soldados de más. Y yo estaba dentro de los 50 soldados de más, que bueno, día a día tenía la esperanza de que me podía volver. Y bueno, fueron sacando en esos días los distintos chicos que tenían problemas, o chicos que tenían madres viudas y eran mayores. Resulta ser que, bueno, me tocó ir a la compañía. El regimiento estaba dividido en 3 compañías: compañía A, compañía B, compañía comando y la compañía de servicio. A mí me tocó estar en la compañía A y la sección de apoyo. Pasaron unos días, los prepararon para ir a la instrucción. Tuvimos aproximadamente entre 40 y 45 días de instrucción en el campo, que fue muy dura, y cosas que no entendíamos, y con el tiempo después sacábamos conclusiones porque fue así. En esa instrucción no hubo muchas prácticas de tiro, de las cuales utilizamos el FAL, la pistola 9 milímetros, y muchos simulacros de ataque nocturno, cosa de que tiraban ráfagas sobre la carpita donde dormíamos, una ametralladora donde nosotros tenemos que descifrar qué tipo de arma disparaba. Son todas cosas de que estaban preparándonos para algo mayor y que nosotros no nos dábamos cuenta. Bueno, también durante el día a un soldado le daban un mensaje y lo mandaban en medio del campo, y otros salían a cazarlo. Y bueno, y si lo atrapaban y decía el mensaje, lo castigaban, lo estaqueaban, lo torturaban, distintas cosas. Bueno, pasaron los días de instrucciones en el campo, volvimos al regimiento. Eso fue aproximadamente el 24 de marzo que volvimos. A los pocos días, un viernes, salimos todos de Franco, el que quería salir. Era un viernes, y recuerdo porque ese viernes todos estábamos de faxina, ni todavía me habían entregado la ropa de salida. Salimos con ropa de civil salíamos al pueblo, a la ciudad, a Comodoro, los daban de Franco 2 días. Yo en ese momento no había estado con ánimo, así que prefería quedarme en el regimiento. Sí, recibo un llamado telefónico de un amigo de mi papá que había estado en las varillas, que era varillense, nada más que en ese momento estaba en
Comodoro en la banda, un señor Villocco, a lo mejor los mayores lo conocían, lo conocen, no sé si vive todavía, y él pertenecía a la banda de la Fuerza Aérea de Comodoro. Y me llevaba una encomienda y me preguntaba si yo me iba de Franco o me quedaba. Y yo le dije, no, me quedo de Franco, me quedo del regimiento. Y en eso, que yo estamos hablando, se siente un toque de una sirena, de una corneta, que el hombre a través del teléfono y al saber y ser militar me dice, ¿qué es lo que está pasando? Le digo, ahí la trompeta está sonando en Plaza de Armas. Y él me dice, ahí sonamos. Bueno, quedé con eso. Dice, si puedo, te voy a ver. Resulta ser que a la hora era soldados por un lado, uno corría por el otro, formaciones, entrega de armas, cosa de que no entendíamos nada. Pasó ese viernes, los soldados que estaban cambiados con ropa de civil, nuevamente la ropa verde, y ahí empezó la travesía. Era que se estaban preparando para lo que se venía. Todos los días después fueron entregándonos el bolsón, ese bolsón que ustedes ven en la película, donde llevaban todas las pertenencias nuestras, que a veces lo quería y a veces lo odiaba porque era tan pesado y llevarlo en el hombro era engorroso. En el caso mío más todavía porque yo era encargado de llevar un trípode donde iba apoyada la ametralladora, la Mac, y de un lado llevaba el trípode y del otro lado el bolsón. Más la bolsita de campaña, las balas, más el cuchillo de artillería, más el revólver, así que un peso total. Bueno, eso nos llevó varios días a la preparación, porque al principio el que iba a bajar el regimiento, el que iba a bajar en Malvinas iba a ser el regimiento nuestro. Pero no se pudo alistar a tiempo, y el que sí bajó a Malvinas es el regimiento 25 de Sarmiento, donde Ariel él estaba haciendo el servicio militar, a mando de coronel Seinetti. Ese 2 de abril los amanecimos, 6 de la mañana, era normal que te levantaran, te dieran mate cocido y formación, con todo el armamento, con el casco que ya teníamos puesto, porque dormíamos vestidos con el burgués, con el casco, con todo, hasta con las armas dormíamos. Y esa mañana hicimos formación y bueno, cantaron el himno y el teniente coronel nuestro, el teniente coronel Reposi, anuncia de que habían tomado Malvinas y que el regimiento nuestro iba a participar de la gesta. Y bueno, en ese momento, les digo la verdad, fueron sensaciones que pasaron por la cabeza de uno. Por un lado, alegría, porque por el lado saber de que habíamos recuperado Malvinas. Además, yo era un aficionado de decir y discutirle a mis profesores de tercer año de que la única forma de recuperar Malvinas era ir por un barco, total la iglesia estaba tan lejos que no iban a venir. Que hasta el día de hoy, hasta el día de no hace mucho, porque ya falleció, la señora Palmero, le decía, profe, usted tenía razón, que no era la forma de ir a tomar Malvinas. Esto siempre se lo digo a los chicos cuando voy al secundario a darle charlas, porque cuando un mayor me dice algo es porque ya vivió algo y tiene más experiencia que un joven. Pero yo le confío. Bueno, llegó el día 3, seguimos el preparativo, el día 4, el día 5 lo llevaron al aeropuerto, que estábamos cerca, de ahí de donde estaba un kilómetro, y era en el día una locura, porque era bajar avión, subir avión, era impresionante, los Hércules, los distintos aviones, cada 5 segundos bajar y subir avión, pero era una locura. Bueno, y el despliegue que era el regimiento,
con armamento, caja de municiones, todo. Bueno, fui 2 veces al aeropuerto y 2 veces me volví y no me tocó ir. Y en esos 2 días le habían dado las raciones para cuando llegamos a Malvinas y tuvimos comida para 3 días. Era tal la ansiedad que teníamos que en esos 2 días nos comimos las raciones esas. Y en ese momento eran las famosas viandadas que daban, masitas y demás cosas. Bueno, llegó el día 7 de abril y ahí sí, me levantaron a las 4 de la mañana y tuve el placer de viajar en un Fokker, asiento de pana, con ventanilla. Muchos de mis compañeros fueron en Hércules, pero a mí me tocó la suerte de ir en eso. ¿Por qué digo la suerte? Porque llegué a Malvinas amaneciendo y no lo voy a explicar la sensación que fue y ver la silueta de las islas de arriba del avión amaneciendo. Era una cosa hermosa. Bueno, estuve en Puerto Argentino, caminamos desde el aeropuerto hasta el poblado de ahí del Puerto Argentino. Y es como se ve en la foto, algo tan hermoso, casas de colores, donde cada familia tiene su huerta, tiene su quinta, tiene las flores, los canteros. Pareciera que era una película. Y nosotros caminamos por la costanera y lo vimos y nos colocamos en la parte posterior del poblado. Ahí en Puerto Argentino estuve 3 días y esa noche me tocó la primera noche de guardia. Fue un cagazo terrible porque escuchaba gallareta, ruido, y vos sabías si era ya que estaba el inglés que te venía a atacar o era nada. Pero bueno, vos estabas parado y haciendo guardia. La segunda noche ya más canchero y al tercer día los llevaron desde Puerto Argentino a Bahía Zorro Oeste, que está en Gran Malvinas. Hay una larga distancia en el helicóptero donde van. Pasaron por varios lugares donde se veían pequeñas estancias y llegamos a destino y, y esa fue nuestra posición dentro de la defensa dentro de las islas. Gracias a Dios que fue ese el lugar donde los llevaron. ¿Por qué le digo esto? Porque fue el único lugar que no entraba en combate. Sí tuvimos bombardeos de una fragata, bombardeos de aviones que pasaban 2 veces o cada 3 o 4 días, pero de los cuales el objetivo no eran los nuestros, sino que en la bahía Fox, que estaba al frente, había un muelle y había un barco, que ese barco era el que hacía el movimiento de provisiones desde el puerto argentino hacia ahí. El primer ataque fue el 1 de mayo, por eso le digo el bautismo del fuego. Me recuerdo que era un día de sol. Mientras tanto, en esos días, desde el día hasta el primero, nosotros ahí, mis compañeros y a ellos tuvieron que estar en Pozo Zorro. El Pozo Zorro era donde vos ibas a vivir. Y la parte más linda de la psicología del oficial que te pasaba y te decía, cava bien ese pozo porque esa va a ser tu tumba. Así que imagínate para nosotros recibir ese aliento. Y en una parte era verdad. Así que, como el terreno en Malvinas hay 40, 50 centímetros de tierra, que es la turba, y después te lajas. Más de uno tuvo que dinamitar su pozo para poder hacer pozo. Y porque lo único que teníamos para hacer Pozo Zorro era la palita esa que usaba muchos mejor hicieron el servicio militar y saben lo que era. Por eso era imposible trabajar.
Pero bueno, de alguna manera fueron haciendo la trinchera. La trinchera nuestra era de la MAC, era una forma de una U, donde en el medio iba el trípode y arriba había posada la ametralladora automática gases, una arma muy temible por el enemigo, porque era un arma que disparaba a larga distancia y con una ráfaga y poder de tiro muy buena. Lástima que la mía disparó 3 tiros y no disparó más. Ese disparo lo hice yo no era encargado de tirar, pero la adrenalina de que un día viene un ataque, alerta roja significaba de que iba a haber un ataque, y como atacaban los aviones de ultrasonido, llegaba el sonido y uno buscaba y daba vuelta alrededor tuyo a ver a dónde venía el avión, y uno no sabía dónde estaba el avión. En menos de segundos lo tenías arriba tuyo. Entonces, en esa oportunidad vi donde venía el avión y mi Mac estaba apoyada en una loma, que no sé por qué la habíamos sacado, y yo voy corriendo, me tiro cuerpo a tierra y le apunto y le disparo. Pero la arma mía hizo 4 o 5 disparos y se clavó y nunca más anduvo. La llevamos a Almería y nunca nadie lo pudo decir por qué no andaba. Así que la tenemos de figurita esa. Bueno, el 1 de mayo fue el primer día de ataque. Cuando pasaron la primera vez los aviones, yo le estaba comentando, estábamos haciendo un cordero que los habían dado. Y bueno, el susto era grande porque no sabíamos dónde nos íbamos a meter. En esa oportunidad, lo que más cerca había al lado mío era un tractor color azul universal, para mí era. Me tiré abajo de él y pasaron los aviones. Y esa parte fue muy triste porque a pasar los aviones salieron de las casas, porque la estancia donde nosotros estábamos en Bahía Sur, había un promedio de 20 casas donde vivían varios perros con familia y nenitos chiquitos como la nena. Y al pasar los aviones salieron todos gritando, llorando, en desesperación de esta gente porque, bueno, de alguna manera nos habíamos metido en el conflicto. Pensar la paz que tenían ellos y nosotros llevando una guerra a la isla. Hay principios y cosas que a lo mejor uno dice y piensa y a lo mejor otro no comparte. Acá en la mesa somos 5 y somos 5 hojas dentro de un libro. Y cada uno tiene en su hoja su historia. Y la historia de él no es la misma que la mía, y la mía no es la misma de él. Son cosas diferentes lo que vivió él a lo que viví yo. Por eso yo le hablo en persona. A lo mejor lo que yo digo, a lo mejor él no puede estar de acuerdo. Pero lo que yo quiero decirle es que nosotros, el pueblo, por más que sea inglés, que esté usurpando nuestra tierra, y todo lo que usted quiere llamarlo, nosotros los invadimos. Imagínense ustedes que hoy vengan y nos invadan nuestras casas. Yo creo que no estarían contentos. Y por eso está que pasaron tantos años y los helpers no quieren ni escuchar hablar de una Argentina. Les llevamos una guerra, les llevamos dolor, gente que murieron y le destruimos todo. Nosotros personalmente en Bahía Soto le destruimos todo. Tenían una huerta que era espectacular. Tenían de todo, pero de todo tenían. Esa huerta debe haber durado como sumo 2 o 3 días. Se la rompimos todo, comimos todo. Tenía todas parcelas con animales, de ovejas, y bueno, por supuesto no quedó nada. Esas parcelas estaban hechas todo de alambre de 5 hileras, y las varillas
por supuesto que nosotros lo utilizamos para prender fuego y para calentarnos y para cocinar.